Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, Jesús. Caminando, le estaba preguntando lo que está pintando y la señora le dijo que era la de. Buenas tardes, Jesús. Gracias por el mensaje. Ya somos 4 participantes, estamos esperando que se conecte el resto. En unos segundos se va a estar conectando Juan Loruso, que es quien va a llevar adelante el webinar. Buenas tardes, Juan. Hola. Buenas tardes, ¿cómo estás? Ahí te estamos oyendo todos. ¿Vos oís bien, Juan? Sí, perfecto. Bueno, Buenas voy tardes. para ir probando. Vamos a probar que funcione todo. Vamos a ir poniendo en silencio el celular y ahora voy a intentar darte permiso, Juan, para que puedas presentar. Bueno, perfecto, Pablo. Ahí tenés el permiso, ya deberías poder presentar. A ver. Bueno, un segundito. Pero creo que ¿Ahí se ve bien, Pablo? sí, se ve bien. Perfecto. Lo que pasa es como te di permiso para presentar, ahora no puedo aceptar a la gente que ingresa. Porque vos te Sacame si puse no. como host. Dame un segundito. Sí, si no, sacame si no. A ver, un segundo. Juan, ¿me podrías poner a mí como host, por Sí, favor? ahí voy. Dentro de la pestaña de participantes. Ahí estás. Ahí está. Un segundo. A ver, probá a ir a Share Screen. Ahí estás compartiendo, ¿no? Sí, se ve bien, ¿no? Perfecto. Entonces no hace Perfecto. falta nada más. Buenísimo. Bien. Entonces vamos a esperar unos segundos. Bienvenido, Dale. Gastón. María, ¿cómo estás? Tanto tiempo. También está Gastón, Víctor.
Vamos a mostrarnos un poco. Yo tengo la luz de fondo encendida porque si no en breve me voy a quedar sin luz. Ahí se sumó Guillermo. Yo voy a ocultar mi cámara. Así ocupamos menos ancho de banda. Bueno, son 18:01, esperamos 1 o 2 minutos más que se sume algún otro participante y ya empezamos, ¿sí? De paso les consulto a los que están conectados de dónde nos acompañan, de qué ciudad, país. Perfecto, Gastón, no hay problema. Nos cuenta el resto desde dónde nos acompaña por el chat. Víctor, perfecto, de Perú. México. 18:02, esperamos 1 o 2 minutos más y ya empezamos. ¿Les parece? Se acaba de sumar Fabián. Fabián, un gusto. ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Tiempo. Te oyen todos, Fabián, ¿eh? No, ya apagué el micrófono. Buenísimo. Se suman desde Perú nuestros aliados de PM Company. Siendo 18:04, si te parece, Juan, empezamos. ¿Sí? ¿Cómo no? Segundo, último ajuste y ya estamos. Perfecto, Víctor, gracias. Bienvenido, Eduardo. Bueno, empecemos entonces, ¿sí? Vamos. Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar, de esta serie de webinars que estamos realizando desde Impala, desde hace ya algunas semanas, y como parte de la variedad de temas, hoy vamos a estar viendo justamente un tema muy en boga y con un enfoque un poco diferente que nos trae Juan con respecto a lo que tiene que ver con la agilidad en una industria típicamente tan rígida como es la de ingeniería y construcción. Me presento brevemente, mi nombre es Pablo Sarbo, estoy al frente de Impala y fundé Impala hace algunos años, en donde lo que hacemos justamente es gestión de proyectos con diferentes enfoques, con enfoques tradicionales, con enfoques ágiles y todo lo que tiene que ver también con transformación organizacional. Impala Pro viene Pro justamente porque creemos que la creación de valor tiene que ver con proyectos, pero no con cualquier tipo de proyectos, sino con los proyectos que tienen un propósito, ¿sí? Por eso el PRO tiene varios significados y tiene toda una serie de connotaciones para nosotros. Y nuestro propósito, ¿sí?, tiene que ver justamente con que inspiramos y acompañamos a organizaciones y personas a no solo producir, sino también sostener cambios que ellos mismos encuentren que tienen propósito. Dentro de estas transformaciones
y dentro de estos acompañamientos que tenemos la suerte que los clientes confíen en nosotros, justamente en diversas industrias hemos tenido la posibilidad de ir dando pasos junto a estos clientes y aún hoy en esta modalidad virtual venimos haciendo. Hoy dentro del webinar nos acompaña también gente de PM Company, justamente estos aliados en Perú, con quienes también compartimos propósitos comunes, aparte de proyectos y visiones, ¿sí? Hoy Juan va a estar dándonos una visión sobre lo que tiene que ver con agilidad, como decía, en esta industria tan peculiar y con tantas particularidades, ¿sí? Entonces, dicho esto, simplemente, Juan, te cedo la palabra y yo me quedo a tus órdenes y a las órdenes del resto para lo que necesiten a través del chat. Espero que disfruten el encuentro. Bueno, muchas gracias, Pablo. Buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Gracias también desde mi lado por sumarse a esta. Espero que disfruten este webinar tanto como yo cuando lo estuve construyendo, pero porque lo sentí muy personal dado que mi carrera profesional empezó desde las obras, ¿no? O sea, estuve desde el otro lado, si quieren, del mostrador, teniendo los dolores que a veces significa llevar adelante una obra, ¿no? Y la verdad que haber recorrido este camino ahora con Impala, llevando transformación organizacional y agilidad a las organizaciones, justamente me trajo muchísimo contenido y mucho conocimiento como para no dejar de hacer el paralelismo con esta industria y este sector que tanto quiero, ¿no? Así que por eso espero que disfruten tanto como yo cuando armé esto. Bueno, ¿qué vamos a estar? La idea de hoy es un poco hacer este recorrido, empezar con un diagnóstico del sector en base a algunos informes y datos que fuimos obteniendo en distintos abordajes. Un informe de McKinsey acerca de las causas o posibles causas de por qué están impactando algunos indicadores en el sector, cómo desde el abordaje metodológico ágil podemos dar solución a algunos de estos problemas, o por lo menos hacernos esa pregunta si es posible o no. Y después algunos, si nos da un poco de tiempo, algunos casos de aplicación en algunas organizaciones que están fuera del mundo IT. Como ustedes sabrán, la agilidad nació en ese rubro, en el desarrollo de proyectos digitales, de software, y de a poquito se fue metiendo en este otro mundo. Entonces justamente la pregunta que por ahí podemos abordar es si es viable o no es viable aplicarlo a la industria de la construcción. Obviamente que la idea, en definitivo, es después dejar preguntas y respuestas y poder debatir sobre este tema que espero que les interese. Bueno, vamos un poco a el diagnóstico del sector. Como ustedes saben, Forbes publica anualmente ciertos indicadores y hace un ranking de las empresas y sectores en función a esos indicadores, en el cual establece por ciertos parámetros cómo están las empresas en cuanto a lo que es la marca de la empresa, y en función a la marca establece ciertos parámetros para poder determinar cómo está cada sector. Esos parámetros, esas variables que son más significativas, se pueden ver en este cuadro, en donde básicamente, fíjense que tanto las ventas como el valor de marca, como el profit o las ganancias, el sector de ingeniería y construcciones se mantiene dentro del top 6 o top 10, si quieren, de los sectores que más provecho traen en estos aspectos, ¿sí? Ahora, si ustedes ven y hacemos un doble clic sobre estos temas,
vemos que sin duda las ventas o el nivel de facturación hacen a la construcción un sector sumamente importante a nivel mundial. Este reporte lo hacen en un estudio a nivel mundial, en el cual la construcción representa en el total mercado un 11%. Ahora, cuando hacemos doble clic en otras variables, empezamos a ver que el valor de marca y el profit en este mismo sector empieza a disminuir, ¿no? O sea, si bien se mantiene dentro del top 6, sí es indudable que hay ciertos factores que empiezan a afectar en desmedro de este sector, ¿sí? de esta actividad. En resumen, lo que quiero decir con esto es que este tipo de industria representa y requiere un alto nivel de inversión y requiere un alto y por ende requiere y absorbe un riesgo sumamente alto. Fíjense que lo que se obtiene por ese nivel de inversión y de riesgo que soportan las organizaciones no es percibido de la misma manera en los consumidores y en el mercado. Fíjense que desde lo que pasamos de un nivel del 11% a nivel mundial en cuanto a lo que representa el sector de construcción a nivel de ventas, pasamos a un 4% en lo que representan las ganancias. Seguramente, y esto trae a colación con algunos estudios que hizo McKinsey, por el nivel de productividad, seguramente por la percepción de marca que tienen algunas organizaciones dentro del rubro. Pueden ser un montón de factores que pueden impactar negativamente en este sentido, ¿sí? Incluso si hacemos un doble clic sobre el ranking de Forbes, vemos que en el top 20 de las marcas más reconocidas a nivel mundial, de todos los sectores, fíjense que ninguna marca de ingeniería y construcciones aparece en el cuadro. Ahora, ¿por qué, no? Esa es la pregunta, siendo que implica un sector que mueve tanto dinero, que emplea a tantas personas, que maneja muchísimo dinero, no aparece como dentro del cuadro de las marcas más reconocidas, ¿no? Esa es la pregunta o el interrogante. En este sentido, y trayendo a colación algunos informes, empezamos a adentrarnos un poquito más en el porqué de eso, ¿no? McKinsey, que también hace un summary anual, hace investigaciones, es una consultora muy reconocida a nivel mundial, seguramente muchos la conocen, hizo un estudio en el cual entendió que el sector o los proyectos de construcción tienen causas que por ciertos parámetros reconocen alguna particularidad, ¿sí? O sea, lo que quiero decir con esto es que McKinsey encontró patrones en los cuales distintos proyectos o distintas organizaciones tienen, como, sufren esta consecuencia, digamos, estas causas, para que en definitiva afecten a la productividad de los proyectos de construcción. Y básicamente me quiero enfocar en los que manejan el 80-20, ¿no? Lo que conocemos en Pareto, ¿sí? ¿Cuáles son las causas que más representan la baja productividad en el rubro? Y fíjense que los casos o las causas más reconocidas que indica McKinsey básicamente están relacionadas con por el inadecuado, la inadecuada inversión o los inadecuados procesos en el diseño constructivo, o sea, cómo resolvemos la ingeniería, cómo resolvemos el diseño, cómo encaramos las distintas soluciones ante el problema, ¿sí? Por otro lado, encuentra como que las estructuras contractuales respecto a los incentivos o cómo se cobra el avance de obra, por así decirlo, tampoco están vinculados o relacionados con la complejidad que en general tienen este tipo de proyectos. En general, los proyectos, o por lo menos desde mi experiencia, la naturaleza que tiene este tipo de proyectos es que
al inicio, en general, la complejidad que tienen es de alta incertidumbre, es decir, no conocemos de qué se trata con totalidad este tipo de proyectos, y en general terminan justamente los adicionales o la gestión de cambio que tanto nos lleva a problemáticas, ¿no? Y a cómo llevarlo adelante. Y por último, otro punto que reconoce como principal causa de la baja productividad o que impactan estos indicadores que recién vimos es las pobres técnicas o herramientas de project management y de ejecuciones actuales que tenemos en este tipo de proyectos, ¿sí? Estas son como las principales causas que tenemos. Y fíjense que, o por lo menos hago la pregunta, tal vez no es que sean inadecuadas o insuficientes, sino que, como también lo presenta McKinsey, pueden ser que hayan quedado rígidas, estancadas, y que la estandarización de este tipo de prácticas posiblemente haya impactado de alguna manera en los indicadores que comencé a hablar hace un ratito, ¿sí? Entonces, fíjense cómo ante esta situación, y la pregunta, y ahora nos vamos adentrando un poquito más, es si la pregunta que nos podemos hacer es si existen otro tipo de prácticas que puedan abordar estas causas, ¿no? Estos problemas para poder llevar adelante mejor nuestros proyectos y puedan, en definitiva, las organizaciones obtener mayor valor con los proyectos que llevan adelante, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna duda? Fuimos recorriendo acerca de los indicadores, de la situación actual que tiene el sector y cómo las causas principales que encontró McKinsey nos van acercando un poquito a lo que les quiero transmitir acerca de la agilidad. Si no, continúo. Ok. Entonces, la agilidad. La agilidad como forma de trabajo nueva, que realmente es contemporáneo, si bien, como les contaba hace un ratito, la agilidad como forma de trabajo nació posiblemente antes del Manifiesto Ágil del 2001, porque ya las prácticas ágiles a través de distintos métodos y distintas prácticas se fue difundiendo en distintos proyectos. La realidad es que en el mundo occidental lo empezamos a tener relativamente hace poco, y más en los proyectos que son no IT, como lo llamamos nosotros, ¿no? Recién en el 2010 empezamos a ver cómo la agilidad empezó a ahondar en industrias distintas o fuera del mundo del software. De hecho, sin duda no podemos reconocer que hay organizaciones que ya nacieron ágiles en el mundo del software. Posiblemente en el día de mañana, organizaciones que no son software posiblemente nazcan ágiles y no necesitemos transformarlas, ¿no? Porque fíjense, el Project Management Institute del capítulo de Buenos Aires, a través de una comunidad de práctica que tienen ahí dentro, que tratan temas sobre agilidad, hizo un estudio sobre el estado, el grado de madurez que hay en la Argentina acerca de la difusión de la agilidad en distintas organizaciones dentro de este país. Y fíjense que lo que más surgió en este informe fue que las organizaciones tratan de abordar esta nueva forma de trabajar porque básicamente lo que esperan de esta forma de trabajar es adaptabilidad frente a los cambios, aceleración del tiempo de salida al mercado y mejorar la productividad. Que es un poco lo que recién vimos a través del informe de McKinsey y que posiblemente sean los que impacten en los indicadores que vimos recién. Que de vuelta, los indicadores que vimos recién no es que son malos, vuelvo a decir lo mismo. Fíjense que el sector de la construcción se mantiene dentro del top 10 a nivel mundial de los que manejan mayor volumen, ¿sí? Pero sí hay indicadores que nos pueden estar levantando alguna alarma, ¿sí? En este sentido, desde nuestra experiencia, además de difundir la transformación en agilidad organizacional, vimos que no solamente las organizaciones encuentran beneficios en la adaptabilidad frente a los cambios,
en la aceleración de tiempo de salida al mercado y mejorar la productividad, sino que además se difunde una cultura distinta de trabajo enfocada al valor, en el sentido siguiente, es decir, las organizaciones tienden a reducir la cantidad de trabajo, de entregables que tratan de generar para lograr enfocar sus esfuerzos y su tiempo de dedicación a lo que realmente importa. Esto se traduce además culturalmente en que las personas que integran estas organizaciones se transforman a lo que nosotros llamamos un liderazgo 2.0, comienzan a tener comportamientos que hoy requiere el mercado, donde un consumidor, un cliente que no es ajeno al sector de la construcción, porque también sabemos que tiene su complejidad, la nueva forma de liderazgo ayuda a envolver esta complejidad que también trae este sector y esta actividad. Y por otro lado, también hemos visto que implementar la transformación ágil en las organizaciones genera una cultura de innovación y transformación en el ADN de las organizaciones. ¿Sí? Bien, y ahora bien, desde el abordaje metodológico, digamos, ¿es viable poder empezar a trabajar en los proyectos de construcción o en la actividad constructiva con un enfoque metodológico distinto, una forma de trabajo más ágil, como requieren y estamos viendo que las organizaciones están tratando de adoptar? Bueno, esa es una pregunta que tal vez podemos hacernos en función a lo que estamos empezando a ver en el mercado, que realmente empieza a impactar. Y la transformación ágil, hemos visto con nuestra experiencia, que viene aparejada por dos caminos. Una transformación referida a lo cultural, ¿sí?, que después impacta en los marcos de trabajo. Es decir, la implementación de una transformación ágil no es la implementación solamente de una metodología nueva de trabajo. Cuando dicen algunas organizaciones que quieren empezar a trabajar ágil y definen rutinas, lo que decimos nosotros es cuidado, la transformación ágil va de la mano por la transformación de valores y principios y luego de las prácticas. En este sentido, lo que queremos trasladarles es que en el sector de la construcción, dada por su naturaleza, la difusión de nuevos valores y principios tienen que estar relacionados con lo que nosotros llamamos una transformación cultural con un marco Lean Agile, ¿sí?, en donde se adoptan, paso a la siguiente, perdón, en donde se adoptan básicamente valores adoptados por el manifiesto ágil y por el pensamiento Lean, que seguramente muchos conocen, y si no después haremos un doble clic sobre eso, para que en función a la cultura que difundamos a través de una transformación ágil, impacten en cómo vamos a organizar nuestra nueva forma de trabajar en los proyectos que abordemos, ¿sí? Sabemos que la naturaleza de los proyectos de construcción en general, o por lo menos en mi experiencia, hemos visto que en general son tratados con un enfoque más predictivo o por fases, ¿sí? Sabemos que existen en general áreas que están dedicadas a lo que es la parte contractual o licitatoria, en donde una fase de este proyecto va a ser el estudio previo a poder licitar una obra, que en definitiva lo que entreguen de esa licitación después le va a pasar a través de un pliego, seguramente que exista, va a recibir la fase de diseño de ingeniería, y diseño e ingeniería podrá producir los documentos necesarios, tanto como para compras como para la parte constructiva, puedan llevar adelante este proyecto. Pero fíjense que en general los proyectos de esta magnitud, en general son trabajados por fases. Me ha tocado en mi experiencia, y esto por eso lo traigo a colación, porque en general las organizaciones invierten tiempo y dinero en tratar de que estas fases estén lo más eficientemente coordinadas. Tanto en mi experiencia, por ejemplo, en equipos de proyecto, por ejemplo, me ha tocado ser en la parte de planificación o de control de gestión y después pasando a la gestión de por sí, con el cliente y demás, pasando por todos los rubros, he visto que las organizaciones tienden a invertir en que
que estas 4 fases estén lo más eficientemente conectadas. Ahora, con un marco Lean Agile, con una forma nueva de trabajo, justamente lo que queremos es romper o por lo menos mejorar esta forma de trabajar, ¿sí? No queremos decir que está mal, sino que un marco Lean y Agile de trabajo implica empezar a juntar las fases, empezar a pensar en un sistema, en una forma de trabajo sistémica, ¿sí? Y por eso hablamos de valores y principios. ¿Qué valores y principios están adoptados en esta cultura de trabajo? Bueno, valores principalmente están relacionados con valor al cliente, ¿sí? Con la colaboración como principal habilidad para encarar este tipo de actividades. Un alineamiento o un pensamiento de un solo equipo, dejar de pensar como fases, como recién les comentaba, y empezar a trabajar en forma unida, ¿sí? Como un objetivo común y no como un objetivo por fases, ¿sí? Justamente esa transformación cultural va impactando en las formas de trabajar. Esta transformación que estoy hablando en este momento implica también trabajar sobre liderazgo, sobre cambios metodológicos, pero también, por sobre todo, empezar a hablar un lenguaje distinto y un pensamiento distinto. Los principios que abordan este tipo de trabajo, que después impactan de nuevo en la metodología de trabajo, básicamente están relacionados con que lo que tenemos que hacer principalmente tiene que estar enfocado hacia el valor para el cliente. ¿Para qué hacemos lo que hacemos si no está relacionado con entregarle algo de valor al cliente y lo más frecuentemente posible? ¿Sí? Justamente romper con ese paradigma de fases y de trabajo es un poco, tal vez, empezar a pensar distinto en la forma que organizamos los proyectos de construcción. Porque justamente, cuando planificamos un proyecto de esta naturaleza, en general pensamos en que primero tenemos que entregar una parte, luego otra y luego otra. ¿Se escucha algo de fondo? ¿Puede ser? Ahí está. A ver. ¿O alguien quiere comentar algo? Creo que alguien con el micrófono abierto, estoy intentando ver si podemos solucionarlo. Bueno. En definitiva, entonces, la adopción de una nueva cultura que implica llevar adelante nuevos principios de trabajo, que estén fundamentados en principios de trabajo, que además de incorporarse este pensamiento hacia el valor, también tiene que estar orientado hacia las personas. Las metodologías ágiles o los principios de trabajo ágiles ponen a las personas como pilares fundamentales para llevar adelante esta nueva forma de trabajar, ¿sí? Es fundamental que las personas y los equipos de trabajo sean los que estén más cuidados, que todo esté relacionado a ellos y a cada una de las personas para que los estemos cuidando, porque justamente a través de ellos es la única manera que encontramos para lograr el valor y el objetivo de lo que queremos llevar adelante. Por otro lado, otro principio que mantienen estas formas de trabajo es el flow, ¿no? O sea, el proceso de trabajo que diseñemos tiene que estar orientado a un flujo continuo productivo, ¿sí? Justamente los marcos de trabajo que abordan la agilidad están orientados a tratar de minimizar al máximo los impedimentos o las barreras que traben a los equipos de trabajo a entregar lo que dijeron que tenían que entregar, ¿sí? Muchas veces en los enfoques que son más predictivos o más como se quiera tradicionales, yo no lo quiero llamar así porque para mí son distintos, no es que sea tradicional o algo negativo, ¿no? Están orientados justamente a que, bueno, dijimos que íbamos a entregar esto en tal fecha y si no lo tenés para esa fecha, corro el Gantt o la planificación, ¿no?
justamente la metodología ágil se aboca a, y de hecho asigna en algunos marcos de trabajo, asigna roles a remover esas barreras, esos impedimentos, para que justamente el flujo de trabajo no se trabe. Otro de los principios que aborda este tipo de trabajo es lo que se llama el límite del trabajo en proceso, ¿no? El WIP. ¿Sí? Para eso hay marcos de trabajo, metodología de trabajo como puede ser el Kanban, en el cual lo que incorpora como principio de trabajo es que cada fase o cada partecita de equipo o de lo que fuese en el flujo productivo tiene una capacidad de entrega limitada, y lo que tenemos que hacer y pensar es en ayudar a esos cuellos de botella a que puedan entregar el trabajo que dijimos que teníamos que entregar, ¿sí? Justamente en función de estos principios es que se van estructurando los distintos marcos de trabajo, ¿sí? Este pensamiento de empezar, parar y empezar, esto que llamamos, ¿no? Este flujo de trabajo de start, stop, start, es justamente el principio fundamental para que esta forma de trabajo tenga sentido, ¿no? O sea, justamente minimizar al máximo este tipo de forma, ¿sí? Y otro principio fundamental que tienen estos marcos de trabajo, o este pensamiento, o esta cultura del trabajo, es que tienen incorporado dentro de su ADN, lo que mencionaba hace un rato, la innovación y la mejora continua, ¿sí? Tenemos que incorporar a los equipos, y las metodologías de trabajo lo tratan de incorporar, no importa cuáles, pero por lo menos a través de la transformación cultural, incorporar en los equipos y en este liderazgo 2.0 la mejora continua y esto de ir aprendiendo cotidianamente en cómo hacer mejor nuestro trabajo para ser más productivos y que en definitiva consigamos mejores resultados todos como equipo en este pensamiento sistémico que recién les hablaba, ¿no? Como un solo equipo y no solamente compras o solamente ingeniería, ¿sí? Eso es lo que le quería transmitir. ¿Hasta ahí estamos? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, sí, por mi lado todo bien. Bueno. Y acá abordo el tema, ¿no? De, bueno, y ahora, ¿cómo llevamos a la acción toda esta filosofía nueva de trabajo, ¿no? Como les comentaba recién, la transformación hacia la agilidad es una pata cultural, que es lo que hablé recién, ¿no? Cómo difundir valores y principios, y en función a los valores y principios, qué tipo de metodologías de trabajo abordamos y aplicamos a los proyectos. Para el caso de los proyectos de construcción, hemos visto que la difusión de sistemas o marcos de trabajo híbridos funcionan bien dependiendo la naturaleza de la actividad o la naturaleza de la demanda que tenga el tipo de proyecto. Para eso nosotros tenemos un modelo, un cuadrante, en el cual tratamos de justamente incorporar las características que tienen los proyectos de construcción, teniendo este cuadrante, ¿no? Donde por un lado vemos la naturaleza de la demanda, es decir, la demanda, es decir, lo que tengo que hacer, ¿va a implicar que no se mueva más? Bueno, estamos más sobre este lado. O lo que tengo que hacer puede ser más variable, por ejemplo, cuando estamos en fases que puede ser de diseño o todavía no tengo muy claro qué es lo que tengo que construir, seguramente tenga una comunicación mucho más fluida con el cliente porque todavía no sabe bien lo que quiere, ¿no? O naturalezas de la actividad, es decir, lo que tengo que hacer, lo que tengo que generar, ¿es algo predecible? ¿Ya lo sé lo que tengo que hacer? ¿O implica ser más creativo, ¿no? O sea, como que estos dos cuadrantes nos llevan al mundo del proyecto de la construcción a decir, bueno, dado que el proyecto de construcción tiene todo eso en algunas partes, en alguna parte del proyecto, lo que decimos nosotros con un enfoque metodológico ágil es que dependiendo el momento o la naturaleza de la actividad, posiblemente le vayan bien, déjenme usar esa palabra, las diferentes formas de encarar un enfoque, ¿sí? Por ejemplo,
Cuando estamos en momentos donde hay que ejecutar y ya sé lo que tengo que ejecutar, por ejemplo, cuando ya estoy en obra y ya tengo, por ejemplo, la ingeniería constructiva desarrollada y ya realmente tengo que empezar a ejecutar, es decir, que estoy más sobre estos mundos, seguramente las metodologías, por ejemplo, como difunde Lean Construction, que es el Last Planner System, que es una metodología de trabajo en obra, un trabajo colaborativo en el cual se planifica en obra junto con todo el equipo. De hecho, se utilizan tableros, hasta es más, se utilizan post-it para ir moviendo las actividades. Puede funcionar mejor en estos momentos, ¿sí? Después, si querés, podemos hacer un doble clic sobre cada una de estas metodologías, ¿sí? o formas de trabajar. Ahora, cuando tenemos un trabajo más variable, que todavía no sé muy bien qué tengo que hacer, pero más o menos sé cómo ir avanzando, posiblemente un enfoque Kanban, este enfoque Kanban que recién les comentaba, en donde tenemos una pila de entregables o pila de producto o product backlog, como quieran llamarlo, va entrando en el work in progress de cada una de las fases o del trabajo, ¿sí? Limitando este trabajo y pudiendo ir adaptado, que el equipo vaya adaptando la capacidad de entrega o la prioridad de entregas a través de un flujo de trabajo continuo, o sea, o de un Kanban para que justamente le permita al equipo ir priorizando y repriorizando sobre la marcha y pudiendo adaptarse mejor a los cambios, no siendo tan inflexibles con el plan, ¿sí? Ahora, cuando nos vamos a mundos más creativos y de naturaleza más variables, empezamos a difundir, obviamente, esto es lo que hemos aprendido, ¿no? Seguramente hay mucho más discusión y demás. Una de las prácticas más difundidas a nivel de agilidad es el Scrum. El Scrum tiene cierto, de hecho existen certificaciones en función a Scrum y demás, pero que abordan la metodología de trabajo en forma más iterativa, nos hablan de sprint, es decir, bloques de tiempo fijo, en donde necesitan ciertos roles de trabajo, es decir, utilizamos equipos multidisciplinarios de trabajo, pero que son reducidos en la cantidad de personas, que ayudan a través de la iteración, a través de ciertas ceremonias que tiene Scrum, a trabajar en forma más iterativa, no siguiendo un plan muy definido. Digo no muy definido porque de hecho existe un Product Backlog, una lista de tareas entregables o de historia de usuario, como quieran llamarlo ustedes, ¿sí? Que tiene que ir entregando ese equipo, ¿está bien? Pero cuando necesitamos de momentos o de actividades que quieren ser más creativas, por ejemplo en fases de diseño, podría decirlo, o ustedes me dirán en qué momento puede llegar a utilizarse, ¿sí? Empezamos a utilizar justamente a utilizar enfoques más híbridos de Scrum, en donde empezamos a hablar de Scrumban, utilizando Scrum y Kanban como metodología de trabajo, o Scrum Beam, que es un poco lo que estamos empezando a hablar ahora de a poquito. Ustedes ya seguramente conocen mucho más de lo que es BIM, pero como filosofía de trabajo, ¿no? De la colaboración, de equipos de trabajo colaborativos, incorporando Scrum dentro de como metodología de trabajo, puede ser provechoso para llevar adelante proyectos de esta naturaleza. Y como verán, en este mundo de complejidad que tiene el proyecto de construcción y que pueden convivir todos estos enfoques de trabajo, tiene que haber un modelo que pueda integrar, que pueda hacer convivir todo este enfoque de trabajo. Y ahí se incorporan los métodos de agilidad a escala, que por ahí se pueden haber escuchado, si no podemos hacer un doble clic, como puede ser SAFe o Scrum at Scale, que lo que intentan hacer es justamente sincronizar y hacer que los distintos equipos o los distintos modelos de trabajo convivan en un enfoque común o en una mirada común de lo que tenemos que entregar, ¿sí? Justamente los modelos, y esto de vuelta es lo que les decía recién, por más de que tengamos el mejor modelo de trabajo, si la transformación cultural no viene de la mano, es imposible que un modelo así pueda tener beneficios o buenos resultados. ¿Sí?
Bien, hasta ahí ¿cómo estamos? ¿Alguna sugerencia, duda, pregunta? Ok. Entonces continúo. Para traerles algunos casos que ya están empezando, seguramente ustedes conozcan mucho más, pero si quieren podemos hacer un doble clic, los pueden buscar. Casos de organizaciones que empezaron a implementar esta nueva forma de trabajar y que no son del mundo del software, ¿no? Por ejemplo, y yo lo quise relacionar un poco con el mundo o la naturaleza de los proyectos de construcción. Por un lado, British Petroleum, una empresa de energía, empezó a adoptar Scrum. De hecho ya están haciendo entrenamientos, hicieron entrenamientos a más de 3.000 personas en la organización sobre Scrum y la filosofía de trabajo, y de hecho empezaron ya a pilotear algunos proyectos con esta nueva forma de trabajo, ¿sí? De hecho, por ejemplo, en el sistema logístico o en la gestión de logística empezaron a trabajar con equipos autoorganizados, o en fases previas de proyecto empezaron a utilizar Scrum. Antes digamos, de la fase constructiva empezaron a utilizar Scrum o métodos de autoorganización y de colaboración como forma de trabajo, y ya empezaron a ver beneficios en la implementación de esta nueva forma de trabajo, ¿sí? Por otro lado, otro caso que es muy conocido y seguramente ustedes lo conocen es SARA o el modelo Inditex. Y ustedes me dirán, ¿pero qué tiene que ver esto con la construcción? Lo traje por el sistema logístico que tiene, ¿sí? El modelo logístico de Inditex, digamos, la obra sin un modelo logístico que se adapte a las complejidades que hasta ahora estamos hablando, es imposible que llegue a buen puerto una obra si no tenemos un sistema logístico que sea tan flexible o tan rápido o tan colaborativo como para poder atender las necesidades que cotidianamente tenemos en la obra, ¿no? Entonces, por eso me pareció interesante traer este caso, porque Sara, a través de su modelo logístico, empezó también a pilotear células de trabajo interdisciplinarias, colaborativas, en donde empezó a trabajar con distintos rubros, o sea, con distintas especialidades dentro de la cadena de suministro, ¿no? Entonces, empezaron a hacer equipos donde integran comerciales, diseñadores, producción, incluso personal de venta, para que justamente tengan la flexibilidad necesaria para adaptarse al cliente tanto en sus necesidades como sabemos muy bien que esta industria, como es la textil, es estacionaria y fluctúa mucho por el tema de moda. Entonces, justamente el modelo logístico y de negocio que está llevando adelante Inditex empezó a pilotear células ágiles en este sentido. ¿Sí? Bien, y ahora quiero escucharlos. ¿Tiene sentido lo que les planteé? ¿Es muy loco? ¿Es viable? No sé, ustedes, bueno, vienen de Perú, hay gente de Perú, de Argentina, de México. No sé cómo es la naturaleza de los proyectos de construcción en sus industrias, en sus sectores, y si es viable adaptar algo que les comenté recién a sus proyectos y a sus necesidades. Sí, y ahí sumo, Juan, no solo la parte del proyecto, sino la organización, o sea, no solo la industria, sino la organización que lleva adelante el proyecto. ¿Es viable este enfoque? Si tuvieran alguna experiencia, y me van diciendo por el chat y les voy habilitando el micrófono, ¿sí? Gracias.
Ahí estoy leyendo. ¿Querés habilitar a Eduardo Estrada, Pablo? Hola, hola. Hola. Hola, sí, justo te ponía una pregunta de Eduardo Estrada de Perú. Sí. Eh, bueno, en realidad yo soy del área de IT, pero igual el mundo de ágil aplica a todas las industrias, ¿verdad? Por eso es que, como tú conoces más el tema de construcción, ¿cómo aplica la transformación cultural en estos procesos o estos proyectos, digo, de construcción? Esa era mi pregunta. Por lo que entiendo, y ahí Pablo, por ahí podemos ir hablándolo, la transformación cultural de una organización es muy desafiante y muy compleja porque justamente transformar una organización no es solamente lo que decía recién, ¿no? Cambiar la metodología de trabajo, es el trabajo cotidiano, ¿sí? En el trabajo del lenguaje, en el trabajo de entrenamientos, de formación, de reestructuración, de diseño, digamos, es un trabajo mucho más profundo, ¿no? En los casos que nos ha tocado a nosotros, y ahí podemos complementar, Pablo, en los casos que hemos tenido nosotros, digamos, la actividad viene siempre aparejada de una necesidad eh, o algo puntual que quiere la organización cambiar, ¿no? O sea, y viene esponsoreada, o sea, una transformación sin venir esponsoreada correctamente para poder difundir una transformación de este estilo cae en picada, ¿no? Justamente sabemos que un proyecto de transformación es un proyecto, en definitiva, y por ende tiene stakeholders, y es fundamental para llevar adelante una transformación tener un sponsoreo correcto para poder hacer una transformación. Las Ahí sumo, organizaciones, sí, sí, no dale. dale y sumo algo. Las organizaciones varían, ¿no? O sea, seguramente no podemos ir con el librito bajo el brazo y decir, transformar culturalmente a una organización de esta manera aplica para acá y para acá. Es imposible pensarlo así. Eh, Justamente ahí lo que nosotros hacemos es tratar de trabajar en forma colaborativa este mundo ágil que recién les contaba, junto con el cliente, entender cuáles son sus necesidades y sobre eso diseñar un proyecto de construcción y acompañarlos, ¿no? En el mundo de construcción, la naturaleza es que, no sé en todas las organizaciones, pero en general sabemos que la construcción tiene de por sí ciertas características que son similares, ¿no? O sea, donde tenemos muchas veces conocimientos o herramientas y técnicas, por ejemplo, no sé, de cómo trabajar con el hormigón, se lo guarda el capataz y es difícil transparentar ese conocimiento para toda la organización, ¿no? Y no le estoy cayendo al capataz, digo, ¿no? Porque se me viene ahora a la mente ese ejemplo. Pero digo, justamente la transformación tiene que venir con un sponsoreo y un acompañamiento, porque creo que la transformación cultural se da día a día. No sé cómo vos lo ves, Pablo. Ahí sumo algo que es lo que fuimos descubriendo con los años, que es el propósito que decíamos al principio. Vimos muchas organizaciones que dicen, listo, somos ágiles porque hacemos las cosas más rápido, o somos ágiles porque tenemos reuniones de seguimiento de viernes, perdón, pues tenemos reuniones de seguimiento 2 veces por semana y las hacemos de pie. Entonces eso muestra que somos ágiles. O como me dijeron hace 20 días en una de las empresas que uno pensaría que son súper ágiles, porque es una de estas empresas que tienen una de las aplicaciones más conocidas de viajes, que está yendo bastante mal con todo el contexto. Dice, no, nosotros ya somos ágiles, porque cuando aparece algún problema, salimos todos corriendo y lo solucionamos. O sea, por un lado, la transformación de la agilidad tiene una capa semántica, que es entender qué es ser ágil, y por otro lado, hay o tiene que haber necesariamente una incomodidad en el estado actual que haga que
la organización quiera cambiar. Si la organización se encuentra en un marco competitivo tranquilo, sedentario, etcétera, etcétera, no hay ninguna necesidad de cambio y entonces no hay un propósito auténtico de cambio, ¿sí? Lo que nosotros buscamos en general es qué organización quiere al menos intentar el cambio. Después vemos si sale o no o qué juegos políticos hay. Pero sí se ve muy usualmente organizaciones que solamente quieren, como fue en una época, decir, tenemos calidad porque certificamos ISO. ¿Sí? O sea, hay mucho de barniz ágil, lo que llamamos esta capa de hagamos como que somos ágiles, pero el valor auténtico es cuando hay un propósito. Ese propósito necesariamente tiene que estar en un nivel superior de la organización y de ahí baja ese sponsoreo que hablaba Juan recién. Marcelo quería hacer otra consulta. Ahí creo que te puse, te saqué el mute, Marcelo. No sé si ya se puede. Ahí está. Creo que lo tenés muteado vos, Marcelo, el micrófono. Ah, justo se había desconectado Marcelo. A ver, Bueno. Marcelo quería hacer una consulta. Bueno, si hay alguna otra, mientras tanto. Pero sí queda claro, para cerrar lo que consultaba Eduardo, que la Sí, transformación cultural se camina día a día, digamos. Nosotros estamos acompañando dentro de Impala organizaciones que quieren hacer un cambio cultural desde hace más de 2 años, ¿sí? Y se van viendo pasos, ¿sí? No se va viendo la noche y el día, pero sí se van viendo pasos y como todo cambio requiere mucha energía para cambiar. Por eso coincido con lo que decía Juan de que requiere un sponsoreo de arriba. Cuando vamos a la raíz de ese sponsoreo, en general lo encontramos en un sentido de propósito por un contexto de urgencia, ¿sí? El resto también seguramente esté en alguna organización que esté queriendo hacer algún tipo de cambio, así que cualquier comentario, cualquier consulta, bienvenido. Bueno, sí, entonces, no sé si había alguna pregunta más. Marcelo estaba conectándose. Ah, Ahí está. Pero no veo que tenga micrófono. Si no, si querés, Marcelo, ponerlo por el chat. Y si no, cualquier otra persona que quiera sí, comentar si o no, consultar algo. Lo que nos parecía también muy peculiar era esta diferencia entre esto que hablaba Juan al comienzo, una industria donde se invierten tantos miles de millones de dólares, o sea, en términos de capitalización e inversión tan grande, con una imagen no acorde a eso y sobre todo con beneficios no acorde a esos volúmenes de inversiones. totalmente. Bueno, si no, también Pablo, un poco, y ya para ir cerrando, así no nos somos guardianes del tiempo de todos y todas. De última nos pueden escribir, digo, si quedaron consultas o lo que fuese, o les interesó el tema, ¿no? Y les interesa por ahí discutir sobre esto, ver si podemos hacerles acercar algún artículo de interés sobre lo que fuimos hablando. Juan, ¿te puedo hacer una Sí, pregunta? sí, Porque justo se me había cortado y me había hecho el almud Pablo. Marcelo buenísimo. Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Marcelo? Mira, te quería consultar cómo veías vos el hecho de
por lo menos esta idea que se me ocurrió escuchándote de ver el hormigón más ágil, ¿no? Siempre veo, digamos, como que desde la industria de la construcción, como que haces el hormigón y cuando una vez que se secó ya fuiste, ¿no? O sea, digamos, no podés volver atrás y que de poder cambiar en una casa o en una obra, digamos, es como demoler y tirar las cosas de vueltas y volverlas a hacer, con lo cual es muy costoso. Exacto. También al equipo le genera, digamos, un resquemor el hecho de romper lo que hizo, etcétera, etcétera. Entonces digo, me suena más claro, y esto es obviamente por ser de fuera del área, ¿no? Del fuera de la industria, empujar mucho más la idea del prototipo, ¿sí? O sea, modelar, digamos, todo el hecho, digamos, de Agile y del concepto y la filosofía y el hecho de ser creativo e iterativo del lado del prototipo, ¿no? Y que una vez que eso está definido, obviamente sigue siendo, digamos, un embudo para el Agile, pero quizás un poco más chico una vez que el proyecto, un poco más delgado, angosto, una vez que el proyecto se empieza a construir realmente, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Está muy buena la apreciación. De hecho, estamos teniendo conversaciones internamente para toda esta filosofía de trabajo nueva, ¿no? Que está trayendo el BIM, ¿no? Como una forma de trabajo colaborativa, y esto del modelo, de modelar y de prototipar y demás. Es muy interesante esto que vos comentás porque justamente es una nueva forma también de empezar a trabajar, ¿no? Pero sin olvidarnos que, sin olvidarnos de que todos somos un equipo, que por más que trabajemos en el mejor modelo o prototipemos de la mejor manera, quien va a resolver la obra, en definitiva, es el jefe de obra en obra, o es el comprador cuando salga a comprar. Digo, ¿cómo hacemos para prototipar, pero trabajando en forma colaborativa como un solo equipo? Digo, porque si no, nos enfocamos en solamente mejorar los procesos de diseño o de modelado y no pensamos al proyecto como un sistema completo, ¿sí? Digo, como para dejarlo como pensamiento, porque estoy totalmente de acuerdo que el camino puede ser empezar a prototipar y ir por ese camino, ¿no? Bien, solo para complementar lo que me dijiste, digo, me cierra mucho si es una única firma. Cuando vos tenés a veces que el diseño o la idea lo hace uno y después la construcción la hace otro contratista, es como a veces complejo, ¿no? Para pasar esa filosofía si no hay, digamos, una cosa global. Totalmente. Cuando tuve la oportunidad de hacer mi primer casa, obviamente me senté con la arquitecta divina, me dibujó todo hermoso, y cuando fuimos a ver el pozo de la obra, el ingeniero me dijo, ahora en realidad se empieza a construir tu casa. Claro. Entonces, marcó una línea dentro de la misma empresa. Mira, nosotros en algunos proyectos que estamos, justamente tenemos equipos ensamblados, en el buen sentido, ensamblados, porque hay personas que son parte de distintas organizaciones. El tema es trabajar en forma colaborativa y entender al proyecto sistémicamente, es decir, ¿qué es lo que tengo que entregar? Supongo cualquier cosa, ¿no? Si lo que tengo que entregar involucra distintas partes, bueno, eso es un equipo. Entonces, eso es agilidad. Trabajar en ese entregable por más de que seamos distintas organizaciones, ¿no? Entonces, justamente la transformación termina siendo como más amplia, ¿no? Siempre empieza por lo menos desde un lado. Si alguien está gestionando el proyecto de esta manera, bueno, voy a tratar de llegar a ese modelo de trabajo, ¿no? Obviamente que después hay limitaciones y vamos a tener complejidades, pero de vuelta, es viable, nosotros de hecho tenemos, o sea, lo estamos haciendo, lo llevamos adelante, y de vuelta, pueden convivir distintas organizaciones dentro de un mismo equipo de trabajo. Ahí es Gracias, Juan. como algo que es, gracias vos, Marcelo, sumo algo vinculado con lo que decía Marcelo y Juan, que es, estamos tan acostumbrados a vivir en entornos en donde me conviene que al otro equipo le vaya mal, en donde conviene que donde nos especializamos más en echar culpas y construir justificaciones que generar un flujo de entrega, ¿no? Entonces,
es exactamente así como vos decís, Marcelo, ahora empieza el otro proyecto, pero es también como un vicio que es tan natural en las organizaciones que uno se especializa en construir justificaciones y echar culpas al otro, que es un poco lo que hablábamos antes. Cuando las cosas nos presionen tanto o los presionen a las organizaciones y a las empresas de tal manera que convenga cooperar y que ya no haya tanto dinero en echar culpas y construir justificaciones, esto va a tener mucho más arraigo, mucho más flujo. Hoy hasta dentro de una misma empresa uno se empieza a justificar y a decir que la culpa fue de otro, ¿no? Pero es porque estamos en un contexto también que permite eso, porque sigue habiendo riqueza para todos a pesar de esas ineficiencias. Esto es lo que yo decía antes, la zona de disconfort que hace que después el cambio se produzca. Y creo que muchas de las cosas que están pasando hoy en día van a llevarnos a cosas más centrales y buscar el valor y no tanto buscar la superficialidad, ¿no? Bueno, es una visión, pero sí es posible cuando un mismo proyecto tiene que pasar incluso por diferentes empresas, ¿sí? Y un último comentario, Juan, que hace Guillermo en el chat. Entiendo entonces que el cambio cultural es lo más importante y eso va a interpelar nuestras prácticas más allá de la adopción de los marcos que apliquen, ¿no? Sí, lo principal es o sea, no sé si lo principal es el cambio cultural, pero sí es algo central, ¿sí? Y ahí tenemos un enfoque también pensado y sustentado en, digamos, en experiencias que el cambio cultural se apoya en el cambio de estructura. O sea, no hay cambio de cultura si no hay un cambio de estructura. ¿Sí? Juan. Bueno, les agradezco el tiempo, espero no los haya aburrido. Espero seguir en contacto. Si les interesó el tema, estoy más que a disposición. Pueden escribirme al mail que figura acá o si no, buscarme por LinkedIn y podemos conversar por ahí. O bueno, seguimos en contacto de cualquier manera. Les agradezco mucho el tiempo a todos y todas. Espero que les haya gustado y ojalá nos volvamos a ver dentro de pronto. Gracias, Pablo. Gracias a todos por participar. Ahí tienen los mails para estar en contacto. Cualquier consulta, cualquier duda, más que bienvenida. Estamos en contacto. Gracias. Listo, muchas gracias. Hasta luego. A ustedes. Adiós. Gracias, Juan. Gracias, A Pablo. ustedes. Chau, chau.